señoras y señores, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Muchas gracias por acompañarnos. Es una satisfacción el que nos podamos ver. Hay también alguna persona conectada digitalmente. Y ya estamos en el mes de febrero. Ya ven que en enero hemos tenido pues bastantes actos muy variados. Pueden seguirnos a través de la página web. Estamos a punto de cambiar la página web, pero de momento permanece activa y una vez que se renueve, pues también podrán localizar ahí los muchos actos muy variados y acudir al que les parezca más oportuno. Seguro que hay alguno que les contenta. Bueno, hoy, como es sabido, nos congrega una conferencia que es Túneles de Asturias, el paso a la meseta y la variante de Pajares. Será la primera, según dice en el programa, de lo que esperamos que constituya un conjunto de jornadas a lo largo de este año donde se comentarán aspectos destacados de la ingeniería civil de Asturias. Participan, por un lado, don Víctor Mallada Fernández, a mi derecha, a mi izquierda, don Alfonso Estébanez, y a la izquierda de Alfonso pues está don Víctor Mallada Martín, hijo de Mallada Fernández. Los tres son ingenieros, ¿verdad? En el caso de Víctor Mallada, padre, ingeniero y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, ahora voy a presentarle a partir de un currículum más extenso. En el caso de don Alfonso Estébanez, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y supongo, y perdonad, que Víctor Mallada Martínez también ingeniero de minas en este caso. Bueno, pues estupendo, porque entre ingenieros anda poco, aunque yo, para discrepar un poco, pues no lo soy, pero nunca se sabe. Bueno, como quiera que sea, es una satisfacción muy grande el que podamos abordar estas cuestiones de tantísimo interés. Precisamente en fechas recientes, pues alguien se quejaba de que en Asturias había unas infraestructuras irregulares, sobre todo en el suroccidente asturiano. Lo estuvimos debatiendo este mismo lunes. Una plataforma solicitó nuestra adhesión y todo ha sido muy rápido, porque hoy jueves ha aparecido incluso en la prensa, el comercio, esa adhesión del Centro Asturiano de Madrid a la plataforma que se queja de algunas carreteras, etc., ¿no? El Centro Asturiano es una entidad cultural, es una entidad social, cívica, y realmente todo lo asturiano le concierne, le interesa y le preocupa, y por tanto apoya aquello que entendemos son reivindicaciones justas. Bueno, el protocolo que hemos establecido con la debida flexibilidad es que yo voy a presentar a don Víctor y a su vez don Víctor va a presentar a su hijo y a Alfonso. Es así, ¿verdad? Bueno, pues voy a leer algunas notas del currículum muy cordial de don Víctor Mallada Fernández, que inició su andadura en el sector profesional de la ingeniería de las obras civiles en el año 75 en la empresa italiana Mateini. Después del entrenamiento en la multinacional Galileo Galilei florentina, le nombraron jefe de departamento de instrumentación y control de la auscultación de presas y embalses, topografía y fotogrametría. Simultaneó estas actividades con el trabajo académico, porque estudiaba por entonces la licenciatura y posteriormente el doctorado en ICADE, en Ciencias Empresariales. Pasados 10 años, en el 85, constituyó la empresa de ingeniería Inmateinsa, que continuó con las grandes presas construidas en ese tiempo y se especializaron en obras subterráneas, sobre todo túneles de todo tipo, metropolitanos, con minas, taludes, pantallas, pilotes, etc. A lo largo de 43 años de actividad fecunda, cuenta con la experiencia obtenida en más de 50 grandes presas en España y también a nivel internacional. Más de 300 kilómetros de túnel, sobre todo carreteras, túneles ferroviarios, metropolitanos, etc. Ha asistido y participado en un gran número de congresos, jornadas técnicas y simposios en España, en Europa
y en América. Impartió clases en el máster de Ingeniería Geotécnica del Colegio de Ingenieros de Caminos durante los primeros 10 años de su implantación, de manera que tiene también pues, una acreditada actividad docente. Ha sido vicepresidente del Grupo GENER y asesor de Soluciona de Unión Fenosa. En estos últimos años se dedica a responder a aquello que él llama, pues, modestamente, pequeñeces, y que le consultan sobre todo desde la ingeniería, desde este grupo denominado Inmatein Obras Civiles. Bueno, se dedica a recopilar parte de los trabajos realizados y considerados obras singulares o irrepetibles. Una de sus preocupaciones actuales es mantener la amistad y fomentar los encuentros con sus colegas, con sus amigos, entre los que nos hallamos, y además desde hace muchos años, de manera que muy agradecido, Víctor, porque a él le encanta pues sacar la mejor experiencia posible y el mayor enriquecimiento del pasado y proyectarlo en el presente y sobre todo también hacia el futuro. Entre las obras más destacadas de las recientes, hacemos una selección, cabe citar el Metro Madrid, también en Valencia, Sevilla, Barcelona, Londres, Santiago de Chile, la M30 de Madrid, el AVE Galicia-León, al País Vasco, Barcelona, en Valencia, la mina Chuquicamata, en Chile, la mina Sal en Barcelona, la autovía del Cantábrico, Gijón, Lieres, Villaviciosa, Ribadesella, y además se ve adornado pues, su camino con varios galardones. Por un lado, el surogario especial con mención honorífica del Centro Asturiano de Madrid, de esta casa, que es la suya. Es insignia de oro, junto con nuestro anterior presidente, don Cosme Sorrobeso, del Ayuntamiento de Mocín. Cofrade de honor del año 2019 de la Cofradía de Amigos de los Nabos de la Foz de Mocín. Y también es un aspirante a colaborar con el equipo de organización de estas jornadas. Bueno, esto más que un aspirante es un miembro titular de ese equipo, porque ha tenido indiscutiblemente un activo protagonismo en la organización de estas jornadas. Yo quiero agregar que es una satisfacción enorme, como acabo de decir, un orgullo el poder presentarles y dar inicio a estas jornadas, que queremos que haya una continuidad. En cierto modo ya tuvimos unas jornadas con otros ingenieros, me refiero a nuestros amigos, que son en este caso pues, don Ignacio García Arango, desde Asturias, que es el presidente de la Fundación Foro Jovellanos, y también con don Avelino Acero, que tratamos. Se abordaron 2 o 3 mesas sobre cuestiones de interés, especialmente relativas al noroeste de Asturias, a la necesidad de poner ferrocarriles en ese sentido y neutralizar el aislamiento secular en el que se ve un poco pues, nuestra tierra. Por otra parte, también debo decir que es una satisfacción que tanto Víctor Mallada Martín como Alfonso Estebanez son miembros de nuestra junta directiva, actualmente. 2 miembros muy activos y también les agradecemos pues, su colaboración y su ayuda constante. Y nada más, por mi parte, agradecerles de nuevo a todos su presencia y vamos a ceder la palabra a don Víctor Mallada Fernández. Gracias. Buenas tardes. Con esto de la mascarilla, yo no sé si llegará hasta el fondo de la sala, aunque como hay pocas interferencias entre los que están en primera fila y los de la última, el sonido, aunque se transmite precisamente por la materia, pero pienso que no, que hasta ahí llegará, ¿verdad, Sergio? Vale. Entonces, yo voy a comenzar con lo que creo que puede ser representativo de lo que pretenden estos jóvenes entusiastas. Y me toca, porque ellos así me lo pidieron, la presentación de las jornadas
técnicas e ingenieriles del Centro Asturiano de Madrid, presentándoles a su vez a ellos. Sin previo aviso, sin anestesia, como una cita ciegas, el día 13, jueves de enero del año 2022, me invitan a comer don Alfonso Estebanez y don Víctor Mayor, directivo del Centro Asturiano de Madrid. Yo, inocente cual paloma blanca de Mensajeros de la Paz del Padre Ángel, acudo pensando en el amor filial y en el cariño histórico entre dos familias de Mieres de toda la vida, de la margen izquierda del río Caudal. Pensé, hablaremos de su bisabuelo, Rosendo, que conocí y era un personaje muy singular y muy particular del Mieres de aquella época, de su abuelo, Baltasar, Balta, tal vez de su padre, antes llamado José Ramón, hoy más conocido por José Nel, y también digo, bueno, pues con la amistad que tengo con su madre, pues también hablaremos de Maribí. Bueno, nada de esto era así. Enseguida yo dejé de ser tan cándido como cuando entré en el restaurante y rápidamente me he vuelto de uñas y me puse parapetado, dándome cuenta que era una encerrona. Pero ya era tarde. He de decir que a los dos les conozco muy bien y que son de buenas familias, hijos de socios de toda la vida. Al primero, Alfonso, lo conozco desde niño, al igual que la mayor parte de ustedes, pues pocos jóvenes están tan ligados al centro como él. Al segundo, Víctor, lo conozco desde antes de nacer, pues he participado en que naciera. Ambos son brillantes y conocidos ingenieros, uno de caminos, canales y puertos, el otro simplemente de minas y energías renovables. Junto a su juventud, atesoran una gran experiencia, tanto técnica como empresarial. De despacho, en campo, proyectan y ejecutan cada uno desde su oficio y disciplina. Alfonso trabajó muchos años en una de las ingenierías punteras de este país, en Intexa, de dragados y construcciones, al lado de su director, don Samuel Estefanía, buen amigo mío. Esto supone haber trabajado en las obras de ingeniería de mayor renombre y dificultad técnica. Lo encontré en varios congresos, jornadas técnicas en España y países europeos. Sé que recorre a menudo medio mundo, como ponente de conferencias o realizaciones de obra. Ha constituido una empresa, Alfestal, de ingeniería con gran éxito empresarial. De Víctor Mayada Martín, debo decir poco y calculado. Comenzó a trabajar en mi empresa y si le ensalzo a él, sus méritos se comen parte de los míos. Comenzó ingeniería en Asturias a la vez que trabajaba en Metrotren de Gijón. La mitad de la carrera la hizo en la Escuela de Ingenieros de Minas en Canberra, Inglaterra, obteniendo a su vuelta el premio extraordinario fin de carrera. Ha trabajado en varios tramos de muchas partes del Metro de Madrid, del Metro de Londres, Metro de Santiago de Chile, M30 y Autovía del Cantábrico. También trabajó en una obra muy singular que es una caverna de la central eléctrica de Iberdrola en Portugal, donde caben 3 campos de fútbol. Trabajó, igual que yo, solo que no a la vez, en la mina de Chuquicamata y que está en Calama, en el desierto en Chile, y tiene ahora el trabajo en muchas de las obras de la DIC. En 2017 constituyó la empresa Inmatein, Obras Civiles, y le falta tiempo para aburrirse y dormir en casa. Ahora viene el que les cuente la locura que se les ha pasado por la cabeza
y motivo por el cual me invitaron a comer y por el que estoy aquí. Quieren, de la mano de Presidencia y Junta Directiva, a la cual pertenecen, realizar unas jornadas periódicas de conferencia, charla, coloquio sobre ingeniería y obras singulares, realizadas o en vías de realización, preferentemente en Asturias, pero si esto cuaja, se consolida y a ustedes les parece bien, podrían abrirse al resto de España y salir también al extranjero, pues los dos conocen ejemplos singulares y particulares para desarrollar. Conocimientos técnicos no les faltan, ilusión tampoco, y juventud están sobrados. Proyectos nuevos, ilusión y juventud es lo que necesitamos en el centro, pero sabiendo ya por dónde iban, les dije: a mí no me utilicéis para nada, no quiero figurar en nada, no quiero intervenir en nada. Lo que hagáis, lo hacéis de la mano del presidente y la Junta, y yo, en última instancia, si en algo os puedo ayudar, aquí me tenéis. Superada la indigesta comida, comenzamos a hilvanar ideas y dar forma al proyecto. El centro tiene experiencia sobrada en difundir la cultura en todas sus vertientes. Si os ayuda, puede ser un atractivo más para socios, invitados o todo el que quiera asistir. La reunión, charla, coloquio, de forma periódica y permanente, donde se invite a lo más relevante del mundo de la ingeniería, con base técnica, pero desde mi punto de vista salpimentada con anécdotas y chascarrillos que siempre surgen en las grandes obras, para que puedan ser interesantes para los asistentes con cualquier nivel de conocimientos técnicos. Yo os ofrezco ayuda para invitar desde los más amenos a los que figuren como especialmente relevantes, a los más conocidos por sus trabajos o por su elocuencia. El ámbito inicial, como decíamos hace un momento, puede ser el de nuestra tierra asturiana, por su tradición tunelera y minera y por la complejidad de sus obras realizadas o en curso. Tenemos referencias para parar un tren, autovías por doquier, pasos ferroviarios, instalaciones, toxicidad, ventilación, amplísimo temario a desarrollar. Nada más sencillo que ampliar fuera de España y, por tanto, nuestros técnicos y empresas son de primer orden mundial por haber realizado obras a lo largo y ancho de todo el mundo. Insisto en que yo no soy el padre de la criatura. El padre de la criatura sois vosotros. Yo a lo más que puedo llegar, y lo único que me ofrezco, es como padrino, como máximo. En la casa tenemos primeras figuras para confeccionar cartel. Abelino Cero, don Ignacio García Arango, Fernando Acar. Aquí sí que os puedo confeccionar una interminable lista de insuperables. Al igual que interminable puede ser el temario y el campo de exposición. Túneles carreteros, túneles ferroviarios, metropolitanos, minería, taludes, puentes. Si se comprueba interés por otras áreas y tareas, digamos presas o embalses, los desarrollamos y tutti contenti. Los antedichos Alfonso y Víctor pueden acudir a algo tan próximo y nuestro como Asturias, desde León y hasta Santander o Galicia. Y tienen tajo en el Pajares para parar un tren. Hasta Mieres, Oviedo, Mieres, Gijón, Gijón, Ribadesella, Lieres, Villaviciosa, Ribadesella y Llanes. Aquí me paro porque me canso de tanto trabajo como podéis desarrollar o podéis tener.
En todo esto, bueno, como está hecho a lápiz, hasta se me borra. Tanto como hay en todo este trabajo, por lo cual os ofrezco aquello que pudiera estar en mi mano y que después de 43 años algunos algo conozco. Insisto en apartar o diferenciar estos conceptos de congresos o simposios, estos encuentros de congresos o simposios. Lo ameno y sencillo no está reñido con las pinceladas técnicas ilustradoras de lo que se presenta, pues de otra manera se puede caer en el aburrimiento del auditorio. Traer a los mejores del gremio, catedráticos, proyectistas, directores técnicos, jefes de obra, historiadores, etc., no es problema. El problema está en la difusión, en la creación de interés, en el marketing aplicado, y si la sala no se llena, se acaba vaciando. El apoyo de la dirección del centro es básico, y ya lo tenéis. Desde hoy hay que trabajar por la próxima jornada, y es fundamental el cuéntaselo a un amigo, arrastrar a propios y extraños, y si se fuera posible, que los medios de comunicación se hicieran eco de vuestros encuentros. El centro apuesta por propuestas nuevas y desarrolladas por jóvenes. Debéis esforzaros en motivar a los jóvenes, pues ellos son y sois el futuro, pero sobre todo el presente. Que Dios reparta suerte y, como en los toros, suerte, vista y al toro, y sin más, vuestro atento, fiel y seguro servidor. Muchas gracias, Víctor. Damos la palabra a Alfonso Esteban. Bueno, muy buenas tardes a todos. No sé si se me oirá entre mascarillas entre mascarillas y micrófonos y acústica y estas cosas, pero bueno. Bueno, lo primero, muchas gracias por venir, y como bien decía Víctor, al cual estamos totalmente agradecidos por su presencia y por su implicación en este evento. Lo que queremos hacer en primer lugar, y el objetivo que teníamos con estas jornadas, con el día de hoy, es hacer una presentación de lo que queremos hacer con estos encuentros. En principio, como socio y profesional de la ingeniería, era un campo en el que teníamos una deuda. El centro asturiano, como bien comentaba anteriormente Valentín, se caracteriza por tener actos de bastante interés en muchas áreas, en la medicina, en las artes, pero quizá esto lo teníamos un poco abandonado, aunque, como decía Víctor anteriormente, sí hace una temporada hicimos algunos encuentros o aquella conferencia sobre el corredor atlántico. Era una cosa que con el capital humano que tenemos y con la gente que está a nuestro alrededor, que como decía Víctor, son primeras espadas de este mundo de la ingeniería, había que aprovecharlo. Y es la idea de esta jornada, que lo que queremos es que sea la primera para que haya una segunda. Y como había que romper el hielo de alguna forma, qué mejor que hacerlo con una obra emblemática como es el túnel de Pajares, por tanto por su actualidad, un poco por mi implicación personal y porque al fin y al cabo de algo había que hablar, ¿no? Vamos a ser breves y, como decía Víctor también, vamos a ir mezclando, no vamos a dar una charla técnica hablando de cohesiones, de ángulos de rozamiento y de megapascales, de rotura de la roca, sino vamos a hacer un poco un pequeño mix del pasado, presente y el futuro, de ese paso de unión de Asturias y la meseta. Como veis en el índice lo dividimos en tres partes. Por un lado el pasado, lo que sería ese histórico de los intentos de la conexión entre Asturias y la meseta. En segundo lugar, un poco la alternativa actual, lo que sería la línea ferroviaria existente.
Y por último, y lo que nos centraremos un poco más, tanto en los túneles de la variante de Pajares y la polémica que le rodea actualmente después de casi 20 años de ejecución, ¿no? Vamos comentando un poquitín por este pasado. Al cuarto bostezo prometo dejarlo, o sea que eso no hay ningún problema. La Asturias siempre ha estado realmente aislada desde el punto de vista de la comunicación. Es una cosa que por una parte es cierto y por otra parte la tenemos a gala, ¿no? Eso de que es una tierra que nunca ha sido conquistada, que no llegaron los musulmanes, que no llegaron los romanos. Y uno de los grandes culpables es la cornisa cantábrica, ¿no? En principio, en vía romana no se conocen caminos que estén dentro de las vías generales romanas, y se conoce la vía Carisa y el camino real de la Mesa, al este y al oeste respectivamente al este y al oeste respectivamente de lo que es el Arco del Paso de Pajares, como los dos caminos principales de conexión de Asturias y León, ¿no? Pero nunca fueron calzadas principales romanas como se pueden conocer actualmente, ¿no? Eso se sabe porque no tienen ese endosado propio del Stratus Lapidibus, que es el inicio, el germen de las carreteras actuales, ¿no? De las distintas capas de las carreteras actuales. Posteriormente, durante la Edad Media no se avanzó nada, es una época prácticamente oscura en todos los ámbitos de la sociedad, y no es hasta el siglo XVI cuando se empiezan a retomar los intentos de tomar esas vías que estaban totalmente abandonadas y convertirlas en algo útil para unir ambos lados de la cordillera cantábrica. Ese primer intento, que no fue más que un acondicionamiento y con el fin de que pudiese pasar alguna diligencia, algún carro de tiro, estuvo patrocinado por el obispo de Oviedo de entonces, don Diego Míguez de Mendaña. Pero no fue hasta el siglo XVIII cuando Jovellanos, el gran impulsor de las comunicaciones de Asturias y la península, comienza el proyecto de una real vía transitable que comunique los dos lados de Pajares, en este caso. Esa carretera que él proyecta, ese famoso bulo, leyenda urbana de que con la ayuda de un burro que seguía el trayecto para ver por dónde subía para ir optimizando pendientes, seguro que no, porque eso también muchas veces se ha oído de otros puertos y otros pasos montañosos, se convierte en el germen de lo que es la carretera N630 que conocemos todos. Esa obra no la llega a ver Jovellanos terminada, ya que termina en 1833. Y una vez que tenemos ya el paso carretero, en este caso paso para diligencias o para vehículos de tiro, vamos a lo que sería la vía ferroviaria, ¿no? La revolución industrial y la necesidad de esa comunicación ferroviaria hace que en 1844 haya una primera concesión para empresas británicas para construir ese ferrocarril que uniese Busdongo y Pola de Lena. Esa concesión fracasa y hay que esperar 40 años más, donde una segunda concesión ya francesa, que lleva ese nombre de Compañía de los Ferrocarriles de Asturias, Galicia y León, retoma el proyecto y consigue terminar ese trazado, sobre todo esa parte de unión más complicada entre, como decíamos, entre Puente de los Fierros y Busdongos. De hecho, en esa segunda concesión también hay una segunda amenaza de paralización y de dejar obsoleto el proyecto de nuevo, y que es de mucho renombre, ya que dicen que la plaza Escandalera de Oviedo recibe ese nombre porque se produjo una manifestación en contra de esa amenaza de paralización, ¿no? En 1881. El caso es que en 1884 terminaron sus trabajos de construcción y acabamos y fue inaugurado por Alfonso XII. Lo curioso de este trayecto, de este trazado, son varias cosas. En primer lugar, unas pendientes máximas de 20 milésimas, de un 2%, unos trazados en planta de un radio de curvatura de 300 metros. ¿Y todo eso en qué se traduce? Se traduce en este trazado en planta, que tiene varias particularidades. La primera, su sinuosidad. Hay dos puntos que distan entre sí 16 kilómetros en línea recta y que se tardan en hacer, y que es necesario 45 kilómetros para unirlos por la vía férrea. Es un trayecto que tiene, en principio, se proyectó con más de 90 túneles, ahora queda reducido a 66,
El más grande de ellos es el túnel de la Perruca, de 3 kilómetros, mítico, ¿no? Por ser ese primer paso de conexión entre Asturias y León. Volvemos a ver que para esos 900 metros de desnivel que se superan, tienen un 44% de alineaciones en curva. Seguro que, como muchos de los que estamos aquí hemos cogido ese tren, no nos resulta sorprendente que la mitad de ese trazado sea curva, la otra mitad recta, eso sí. Y esa línea se electrifica de 1925. ¿Por qué es necesaria la variante de Pajares? El nuevo trazado, precisamente porque ese trazado de 1850 queda absolutamente obsoleto. Y tenemos un competidor, que es la variante de la autovía del Huerna, que se inició su construcción en 1976 y terminó su primera fase en 1983 y su finalización definitiva con el desdoblamiento de los túneles en 1997, es el verdadero rival de esos viajes en ferrocarril. Actualmente, y aunque lo deje un poco de cebo para próximas jornadas, que seguro que es un tema bastante recurrente, esta concesión, que en teoría debería haber terminado en 2021 y fue extendida hasta 2050, hasta el 17 de octubre de 2050, tenemos pagando peajes, hace que empiece a ser una vía de comunicación entre Asturias y Madrid y la península poco eficiente. Aucalsa, que fue la empresa pública que realizó la construcción de esta autovía, fue privatizada posteriormente, después de esa renovación de la concesión, y es la que actualmente tiene los derechos y a donde va ese dinero de los 13,5 euros de peaje que tenemos que hacer por cada paso. Ese es un poco el rival de la variante, y es lo que hace que sea imprescindible. Y entramos ya un poco en lo que es el objeto de la charla, ¿no? de la disertación, que serían los túneles de la variante, ¿no? Lo que sería la variante de Pajares. La variante de Pajares no es un invento de principios de los 2000, ni mucho menos. Al final todo el mundo se da cuenta de esa necesidad y comienza sus estudios en 1969. Se realizan proyectos serios, proyectos casi prácticamente constructivos, que van evolucionando hasta 1981, donde prácticamente el proyecto constructivo estaba terminado. Pero en 1962 se para eso, hasta que en 1997 se vuelve a retomar, ¿no? Ese primer proyecto de construcción está hablando de 40.000 y 50.000 millones de pesetas para terminar esa obra, más o menos en 7-8 años. En 1997, como decíamos antes, se retoma, se realiza un estudio previo, se presenta el plan de infraestructuras del transporte, 2000-2007, y ahí está esa variante. En 2003 se aprueba el proyecto y en febrero de 2004 se comienza la perforación de los túneles. En principio con un plazo de 5 años. Seguro que sumáis y no salen las cuentas. ¿Cuál es el objeto de esa variante? Este gráfico es bastante elocuente. Se ve el trazado azul es mucho más corto, llega mucho más bajo porque los túneles arrancan en el punto más alto del trazado azul y permite con mucha menos longitud y obviamente un desarrollo técnico más actual, un ahorro importante en tiempo de transporte. Los túneles de la variante de Pajares, 24,5 kilómetros de túneles paralelos, son la joya de esa variante. La variante no solo son estos túneles, sino son un conjunto, como veíamos en la diapositiva anterior, de viaductos y túneles, que no solo son estos dos túneles, pero sí es verdad que son los principales porque son realmente un hito para la ingeniería civil. En principio se planteó, como está en el dibujo de la izquierda, que es con una galería intermedia y dos pozos de servicio prácticamente a mitad del túnel para ventilación y otros usos, y se cambia en el proyecto constructivo, en la ejecución, por una doble galería de emergencia. Se divide en 4 lotes, los cuales se realizan por las constructoras más importantes de España, y se realizan con estas máquinas tuneladoras. Son tres escudos simples y un doble escudo, que fue el que se hizo en el tramo 2, que
que fueron ejecutando el túnel con unos rendimientos bastante aceptables, pues que en general son de media más o menos 6 anillos al día contándolo todo, y con picos de 20 anillos al día, cada anillo es un 1,5 metros. Y los túneles de lote 3 o 4, que son los de la vertiente norte, la de Asturias, se excavaron entre 2004 y 2009. Es decir, en 2009 ya estaban terminados los túneles. Estos datos que damos un poco de las máquinas, que son máquinas de roca, con una potencia de corte de 4.000 kilovatios y un empuje máximo operacional, no de punta, sino de 6.500, 7.000, depende de los fabricantes de máquina, que además de estar realizadas las obras por las 4 empresas punteras por los 4 lotes por varias empresas punteras del sector, también recurrieron a los fabricantes más importantes de aquella época de tuneladores. Y estos túneles lo que se enfrentan es contra una geología diabólica, prácticamente de muy poco conocimiento hasta la época, y que, aunque ahora corre el mito de que no se estudió en demasía, no es cierto, ¿no? Son túneles que llevan sobre todo un kilómetro de cobertura, en muchos de los puntos más de 1 kilómetro de cobertura, y eso significaba que no estuviesen al alcance de estudios previos y de probaturas técnicas su conocimiento y su reconocimiento geotécnico. Este conocimiento se fue realizando durante la obra, durante la ejecución y en las fases previas, y se vio que sobre todo era geología que tiene unas características muy peculiares, como sus niveles subverticales, que se van atravesando uno tras de otro entre los túneles, casi 21 formaciones, con muchos accidentes tectónicos que son los que al final ponen en peligro la excavación. Ahí tenemos en la foto anterior, vemos ahí un poco abajo, esa es la formación San Emiliano, que es uno de los tipos de roca que tenemos ahí. Son rocas muy competentes, pero que tanto en las zonas de conexión con otros estratos, como debido a la gran cobertura que tenemos en los túneles, que puede producir incluso fenómenos de deformación en segunda fase, como puede ser que llamamos creep o fluencia, convierten este túnel en uno con un comportamiento muy particular, ¿no? El túnel está compuesto por estas dovelas, son lo que va colocando la máquina cuando va excavando, unos anillos de 8,5 metros de diámetro interior, y con 7 piezas que la tuneladora va colocando directamente. Además, se fueron construyendo cada poco una serie de galerías de conexión entre túneles para casos de emergencia. Y eso es más o menos técnicamente lo que es el túnel. Son, llamamos de 6 años, 7 años de excavaciones, con sus galerías hechas, pero que quedan sin explotar. Y aquí es donde viene un poco ya la parte un poco más de salseo de la charla, ¿no? Que es un poco cuáles son los problemas por los cuales la variante de Pajares está sin abrir todavía. Bueno, si a nadie les extraño, lo que puede ir viendo en los periódicos, en la prensa, en el diario, lo que se cuenta en los bares, que fundamentalmente son estos cuatro aspectos, ¿no? Por un lado la impermeabilización, por otro lado la continuación por el Valle de Lena, el trazado por la parte asturiana y sobre todo, que es la más importante, 2 crisis económicas mundiales. Al final, desde el punto de vista técnico, es un túnel que está relativamente bien ejecutado, que podía estar en servicio ya, pero que no lo está porque falta todo dentro del túnel. Hablando del tema de la impermeabilización de los acuíferos, seguro que a nadie le son ajenas estas fotografías o noticias en la prensa donde se hablaba de entrada de agua en el túnel y cosas así. El tema está que en 24 kilómetros y medio alguna parte estará mal impermeabilizada, pero es la parte menor, ¿no? Al final, lo que provoca la sequía de los acuíferos de superficie es que el túnel hace un poco como si fuese un dren, ¿no? Hace eso, es un agujero que ya no por dentro del túnel, no nos podemos imaginar ese túnel como una tubería de 9 metros saliendo agua por botones, sino por el efecto de la parte que está entre la parte exterior de la dovela y la parte final de la excavación. Es por ahí por donde drena esos acuíferos, que es verdad que es una cosa actuable, una cosa esperable en esas zonas con muchos recursos hídricos,
y que igual lo único que pasó es que se magnificó un poco el resultado, ¿no? De hecho, es la parte que más sale en los medios, ¿no? Cuando salen ganaderos o habitantes de la parte de León o la parte asturiana, en 24 kilómetros de traza, diciendo que tienen secos los acuíferos. Por otro lado, el lado del talud de salida, que eso sí que ha dado problemas desde el punto de vista técnico, y es un talud que está en la margen izquierda, en la zona de Campomanes, que es de una estabilidad rigurosa, siendo generosos, y en el cual se han invertido muchos recursos técnicos y económicos, pero que actualmente está apto para que el ferrocarril pase por él, ¿no? Y por último, la última parte, ¿no? Desde el punto de vista técnico, que es hacia dónde va ese trazado. Y es un poco, yo creo, lo que ha hecho que no fuese perentorio terminar la variante. Al final, si no sabemos dónde llega esa variante, dónde acaba ese tren, si acaba en Pola de Lena, si va hasta Oviedo, si acaba en Gijón, si hay que hacer 3 estaciones, pues tampoco va a haber presión. Nadie va a decir eso de, llevamos la estación terminada de Oviedo hace 5 años y el tren no llega. Nada, eso no pasa. Porque en ese lado ha habido muchas dificultades. El trazado Pola de Lena-Oviedo es bastante complicado técnicamente, hay poco espacio en superficie. Y al final lo que ha pasado, más o menos lo que se presentó últimamente, que esto cambia día a día, pues fue que se sustituyó esa línea de alta velocidad por una línea convencional, por usar la línea convencional ya existente, ¿no? Pero bueno, esto sí cambia constantemente. Y acabo con esto, Y acabo con esto diciendo, después de 5.000 millones de euros y casi 20 años de excavación, ¿es necesaria esa variante? Por supuesto. O sea, Asturias necesita una comunicación con la meseta de primer nivel. Y a los hechos me remito. Esta foto del accidente del 29 de noviembre de este año, del año pasado, mantuvo la comunicación ferroviaria cortada de Asturias y Madrid Asturias y León, durante casi una semana. Eso no es de mitad del siglo XXI. Y nada, solo espero que os haya entretenido un poco y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Alfonso. Damos la palabra a Víctor Mayada Martín. Sí. Venga, pues mejor a Mayada Fernández. Eso soy más bien. Adelante. Bueno, habréis visto que me he quitado la corbata y que me he puesto el casco y el mono para entrar en obra, para entrar en situación. Si me permitís, porque ahora está la cosa muy complicada, cuando hable en plural incluyo a todos los géneros, masculino, femenino, ¿no? Por otra parte, os pido también que me permitáis el que hable como hablaba en casa de mis abuelos, en Morcín, como se hablaba en casa de mis padres, en Mieres, y sin ninguna connotación distinta a que es que hablábamos así, y hablábamos también en Mieres, en el colegio, en la Academia Lastra, que, bueno, acaba de llegar el padre Ángel y siempre me tiran cara que soy alumno de la Academia Lastra. Es que no veo otra cosa, o sea que, y encima becario. O sea, dicho esto, ¿quién se atreve a hablar, estando ahí entre el público, entre todos ustedes mismos, vosotros, si me permitís, Avelino Acero, el padre Ángel García de la Regollada? Bueno, pues estoy como temblando, tiemblo en mis pates, non sei que facer, non sei que decir, en fin, estoy aturullado. E eso, bueno, pues non é normal, porque a estas edades uno ya está un pouco de vuelta de algunos charloteos, ¿no? Yo voy a hablar de lo que habló, se cabe Alfonso, pero de otra manera, insisto por lo de Vieiro, insisto por tener otra visión, digamos, más tal vez anticuada incluso. Y comienzo así. El día 13 de enero me dicen Alfonso y Víctor, oye, ¿por qué no preparas una charla o montas un coloquio sobre túneles? Si te parece, pues de Asturias, en el que hayas participado, y pongamos por ejemplo el Padrón.
Y yo les contesté, ¿no me concretáis más el tema? No sé, el interés, el auditorio, la intención de lo que queréis que hable, en fin. Y me dicen, no, lo que tú quieras. Uno tiene algo de experiencia, como digo, pero tan vago, amplio, inconcreto, pues me tiro al ruedo y salió, digo, y si sale, como aquello de si sale varón San Antón y si sale mujer o la próxima Concepción, y en eso estoy, en eso estoy. Entonces, pensé en que podía hablar algo sobre hasta Mieres y desde Mieres por caminos y carreteras. Aunque ya era 13, no ya era martes, y estaba yo cantarín y tiré del cancionero y vínome a la cabeza lo siguiente. El título de esto podríamos llamarlo El recuerdo. Por el camino de Mieres escondido en la montaña, la mió morena tiene su casa. Oye, aquí hay de todo. Aquí hay camino, aquí hay escondido, aquí hay montaña, su casa en singular, aquí hay poblamiento, geología, geografía, topografía, geotecnia. Estoy en una mina, yo sigo. No todo el mundo de afuera sabe situar a Mieres, ni darle coordenadas. Pues ya es bien sencillo. Viva Mieres porque tiene la entrada por la estación y porque tiene la salida por su tal barrio de Oñón. En tan pocas palabras, yo no sabía utilizarlo y describirlo mejor. Nada más pasar el barrio de Oñón, empieza la cuesta de la Rebollá, que se relata por sí misma, o por sí sola, y dices, si fuera mozo soltero, en Mieres non me casaba, por non subir e baixar la cuesta da Rebollada. Quien mejor os puede contar cómo era esto, andando o en moto, es el padre Ángel, que lo padeció más que yo. Yo lo viví desde los autobuses Fernández y los Recollos. Como los tiempos cambian, que es una barbaridad, hay que pasar por debajo del pueblo. Hoy se pasa por debajo del pueblo por el túnel del Padrón. Y la Rebollá ya no se llama como se llamaba antes. Hoy todo el mundo la conoce por el pueblo del Padre Ángel. Así que no preguntéis por la Rebollá cuando vayáis por Asturias. Oye, ¿cuál es el pueblo del Padre Ángel? Como el Padre Ángel, por sus ocupaciones, normalmente se tiene que marchar pronto, porque tiene que dar sermón en 3 parroquias a la vez. Bien, pues entonces yo voy a saltarme el guión y voy a decir algo que a lo mejor él sabe, pero bueno, si no recuerdo yo. Este pueblo, la Rebollá, lo digo porque fue el martirio de todos los que teníamos que ir a Oviedo o ir a Oviedo. Este pueblo dejó de ser parroquia y pasó a ser vicaría. Y se dice que el Padrón, Aguilar y Piperona pertenecían a la parroquia de San Pedro de Loredo, río caudal en el medio, donde tenían el cementerio. Un día, pasando en barca un cadáver, tiraron el ataúd al río para hacer fuerza y que quitasen a aquellos pueblos de esta parroquia, volviendo la Rebollá a ser parroquia. Dicho esto, para que se entere, es decir, como cosa para él, pues entonces sigo y retomo el guión, aunque no quiero hacer como un, digamos, pregonero de una fiesta, que era historiador y a su vez era poeta. Y entonces empezó con la historia del pueblo, y cuando llevaba 1h30, pues la gente empezó a silbar. Y entonces él dijo, silbar todo lo que queráis, porque esto solo tiene 50 hojes y yo hasta que no cabe no marcho. Entonces, dicho esto, pues proseguimos.
y decía que la carretera... oye, es que se me empañen las gafas, ¿qué queréis que haga? Continuamos carretera adelante y subimos el Padrú y bajamos a Hoyoniego. Hoyo-Niego, Hoyo. Y luego viene la Manzaneda, que está un poco más adelante, para llegar a Oviedo, y podíamos decir siempre tela marinera. Con la cosa del camino de Mieres se movían los mierenses mucho y presumían mucho, pues uno decía: soy de Mieres del Camino, vengo de Villaviciosa y en Viciosa vivo. Lo que habría sufrido el pobre cada vez que iba y venía. Hoy vas y vienes en un santiamén, gracias a la autovía del Cantábrico. Yo la llamo autovía al Cantábrico. Pues bueno, Padrú, camiones, curves, accidentes, de todas formas, la traza, el ancho, los peraltes, los desmontes, desde Mieres a Pola Elena, que también era otro calvario, se resolvían con mucha más imaginación y tecnología, quedando escrito de la siguiente manera: el tranvía de Cenera, fijéme yo bien para él, que al dar la curva al Pedroso, tire ni por un cordero. Mal o peor, estamos llegando a Campomanes. Y lo peorísimo no era el puerto, lo peor era un asturiano, o cualquier asturiano, que saliera de su tierra, y era lo que dice la siguiente canción: pasé el puerto de Pallares, pasélo con grande pena, porque deseaba a mi amada en el concello de Elena. Hoy este enamorado podría ir, cortejar y volver el mismo día, por carretera. Y algún año de estos irá y volverá en un pispás por ferrocarril. A día de hoy todos sabemos la complejidad de hacer caminos o carreteras o vías en Asturias, dado que hay que salvar desniveles, montañas, hoces, perforar la tierra, tender puentes, estabilizar taludes, y todo ello con dura climatología. Por eso, con la climatología, les asturianes van de madreñes, ruxen dos clavos, pero da gloria a ellos. Obras, como decimos, muy complejas y costosas, pero que, en lo que nos ocupa, aportan al mundo ingenieril gran experiencia y tradición tunelera y puentista. Lo que sea lo que Dios quiera. Antes de conocer toda esta actualidad, tecnología y maquinaria, ya se pensaba en cómo llegar hasta el Cantábrico, y Alfonso X, que por algo ya era sabio, buscando el beneficio que reportarían los pueblos y sus inmediaciones entre Oviedo y León, especialmente los viajeros por negocios y turismo, particularmente religioso, a alguno le mandó escribir: despoblado y yermo el territorio, habiendo que transitar por un puerto abrigo de fieras, sin ningún auxilio en los crudos temporales, nada ofrece al caminante. Hay que dar pastos y leña para que aparezcan pueblos y caseríos cuyos moradores ahuyenten a los animales dañinos y los viajeros en el tránsito hallen hospedaje, abrigo y reparación de fuerzas en tormentas y lucha contra la nieve. Para situarnos, Mieres tardó mucho en ser algo. El caudal lo arrasaba todo. Pertenecía normalmente al concejo de Elena, pero unas veces pertenecía, otras se borraba, otras volvía a pertenecer. Por tanto, cuando pertenecía, el concejo de Elena
era un vasto territorio dividido en dos, lena alta o desuso y lena baja o de uso. Como esta charla va de caminos y carreteras desde y hasta Mieres, este capítulo lo denomino un camino, que junto al anterior será un camino, un recuerdo. Los caminos son tan antiguos como hayan sido la presencia humana. Todos conocemos sus denominaciones, pues todavía se usan tales como camino real, camino vecinal, camino de carro, etc. El primero en destacar es la calzada romana, ya descrita como por Alfonso la Carissa, hecha en tiempos de César Augusto, que pasaba por Mieres, procedente de León, camino de Gijón. La Vía de la Plata, y no me extiendo en detalles, pues juro no haber participado ni en sus proyectos ni en sus ejecuciones. El llamado Camino Real, segunda vía en importancia, venía de Castilla, también pasaba por Mieres, en muchos tramos sobre la carretera anterior. Tampoco tuve intervención alguna. Damos un salto, un reblado en el camino y el tiempo para situarnos en el siglo XVIII. En este tiempo se construye la Real Carretera. De esta hay mucho que decir, pero si todo lo decimos hoy, ¿qué queda para las siguientes jornadas? Digamos tan solo que en esta, ya, como Alfonso había mencionado en el tramo del puerto, en esta ya Jovellanos fue llamado a intervenir de forma contundente y sobre otras opciones. Para la cuenca del Nalón se salía de Mieres por la llamada carretera de Langreo. La comunicación con este vecino concejo se hacía por el impracticable Camino Real, lo que a continuación se dice sirve para cualquier otra obra de este tiempo. Camino Real, a lo largo del Valle de San Juan hasta Santumiliano. Sobre este camino escribe un aldeano de Mieres en 1861, que deja claro, como decimos, su estado de ejecución y mantenimiento. Y así lo escribió: yo sou un prove minero que nun afago modo de mantener 6 rapacinos como 6 carapiellos. Carapiellos es donde van ancladas las avellanas, las sablanes, ¿no? Como 6 garrapillos. Si non lle traballando nunha carbonera que non la hai mellor en toda a reonda, pero así naitó avienta cacoz que plasma. Yo traballo astirapellén, pero el camín lle el más prove de toda la huella San Juan y llámenlo Camín Real. Para ir a Sama, pues allí lle menester colar 3 veces el río y querrá usted creer que non hai puente ninguno, ni cosa que lo valga, que se pasa de 4 reblagos y que non hai más que unha triste viga para pasar la xente cargá y comadreñes. De todo esto habla de hablo de oído, por tanto, bueno, pues no sé qué decir, salvo que refleja de esta forma, por muy aldeano que era y siendo tan pueblo como somos los de Mieres, pues entonces refleja lo que había, los caminos en aquella época. Mieres, Oviedo, Coroñón, El Padrún, La Rebollá, Olluniego, La Manzaneda, tremenda. En las curvas había que hacer maniobra los camiones y autocares, y si alguno se afogaba,
había que arrancar el motor a manivela y bajarse, y una vez superado el problema, volver a subir. Y si reculaba, recogían lo que quedara en fábrica de Mieres o en el río Caudal. Mieres Figaredo, Ujo, Lena o Campomanes, la carretera pasaba por el medio de todos ellos y se decía: el tranvía de Cenera, fijéme yo bien pa' él, que a dar la curva pedroso tiene ni por un corde. Para mí, el gran salto hacia la incipiente modernidad fue en 1968, con la inauguración de la carretera Mieres-Oviedo, que pasó dejando en el olvido a la del Padrón. Esta ruta, paralela al río Caudal, pasa por La Pereda, Loredo, Santolaya de Mocín, Argami, Soto de Rivera y La Manjoya y Oviedo. Para Mieres representó el que se dijera: en Bersa Villa de Mieres, qué guapina vas a ser con el encauce del río y el puente que van a hacer. Esta carretera, cuando estaba en construcción, la recorrimos furtivamente y por la noche en una ambulancia de Cruz Roja, mi padre Graciano, el conductor y yo, trasladando el cadáver de mi abuelo Recaredo a riesgo de romper un palier, pero para evitar papeleo y pagar lo obligado por cada parroquia que se pasara. Su inauguración representó el declive de la antigua por el Padrón, una incalculable ventaja en tiempo, seguridad y economía para los municipios antes mencionados. El nuevo trazado suponía perforar 5 pequeños túneles con la tecnología de la época, dinamita, pico y pala. Dejé para otros y otras jornadas lo último por el túnel del Padrón, cuya explicación e información cuenta con un plantel de grandes técnicos, mejores plumas, muy versados y grandes oradores que serán anunciados a su debido tiempo. Me voy a dirigir hacia los tramos Gijón-Villaviciosa, Lieres-Villaviciosa, Villaviciosa-Ribadesella, paso por debajo de la ría y Ribadesella y Llanes. De estos tramos, pocos sabrían tanto y lo explicarían mejor que los Manzanas de Oro, don Ignacio García Arango y don Abelino Acero, así como don Fernando Acar y don Alberto Abella, que si Dios y ellos lo confirman, serán invitados a pasar por aquí y contarnos. Dejo para otras ocasiones los caminos de hierro, las obras realizadas o que se están realizando y a las que habría que acometer, es decir, ferrocarriles del AVE León-Gijón. Aquí sí que tienen tela para cortar, pero sabemos quiénes son los mejores sastres y muchos dentro de casa. Hay una extraordinaria publicación, yo lo llamo libro de cabecera, titulada El Pajares, de barrera infranqueable a puerta para Europa, de los autores Ignacio García Arango, Alberto Abella y Fernando Acar. Y lo que no cabe la menor duda es que de esto don Abelino sabe chino. ¿Qué cosa mejor que ellos para que nos lo cuenten? Permitidme terminar con algo técnico: auscultación, aplicable a toda gran obra civil, especialmente a túneles, taludes y puentes. Una obra bien auscultada permite que se prevea y se tomen las
pertinentes medidas correctoras. Ahí se puede ver un gráfico, pero como estoy diciendo desde el principio, yo no voy a entrar en esta fase en materia concreta, sino que simplemente menciono para que quede el camino abierto a todos aquellos que, si ustedes tienen interés, serán pues, muy ilustrados porque conocemos a los que han participado, lo han hecho, lo han diseñado y incluso lo están ejecutando. El que pongamos este gráfico de una sección de instrumentación en un túnel es para que cuando entréis en uno no agachéis la cabeza presos de miedo por si se hunde. Casi ninguno se hunde, porque llevan auscultación con instrumentación, sensores adecuados y particulares para cada una. Y vamos, y si no, os lo cuento, o sea, no sé si al fondo si no lo veis, pero da igual, eso está puesto y en los que se hagan se va a poner, con lo cual ahora estamos hablando de seguridad y está puesta. Si esto se instala bien, si se toman las lecturas convenientemente y éstas se interpretan bien, conoceremos el comportamiento del terreno, del túnel y la actuación de uno sobre el otro. Y no habrá colapso. Las obras vivirán y tendrán más salud y longevidad que todos nosotros. Se controlan asentamientos, aquí lo podéis ver, se controlan asentamientos, presiones totales, presiones intersticiales, convergencias, topografía exterior e interior, giros, vuelcos, desplomes, grietas, fisuras y agua, agua, agua. Como de esto del agua ya nos habló Alfonso, pues agua, agua y agua. El agua en el exterior viene muy bien, pero el agua en el interior, según se va calando un túnel, viene muy mal. De este tema, de lo que es auscultación, el que más sabe, y de ello nos hablará en su día, en su momento, es un tal Víctor Mayada Martín, coorganizador de estas jornadas. Como no quiero que empecéis a silbar, con esto doy fin, pero permitidme que diga que lo que me obligó a escribir vuestra consocia, mi consorte, y es lo siguiente. Conscientemente, los organizadores decidieron buscar a alguien con perfil bajo para que cualquiera pudiera, sin esfuerzo, superarlo. Y para que cada persona que tenga algo que decir, que sepa algo, que quiera preguntar, pase a nada que se esfuerce en destacar sobre quien en este momento se está hablando. A partir de ahí, señores, pregunten, si lo sé, lo cuento, si no, se lo pregunto a asesores, por no volver a citar a don Abelino, ese sí que se lo sabe todo. Quedo a su disposición y si los organizadores en algún momento tienen a bien invitarme, que no sea como esta vez, que no sea con un atropello a mano en mano. Muchas gracias. Bueno, yo, si me permitís, viendo la hora y como sé que a partir de los 20 minutos del que está hablando se va aflojando el interés y llegamos todos a cansarnos, yo propondría, ahora que haga lo que le dé la gana, pero todo cartel de los toros lleva una primera figura y luego los otros. Si aquí ya tuvimos primera figura, que es Alfonso, pues en el siguiente cartel podemos poner en primera figura a Víctor Mayada Martín, y así no ponemos dos figuras en una misma tarde.
Ahora, Sí, sí. Adelante, Víctor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Creo que en mi breve exposición, puesto que hoy no me corresponde hablar extensamente, quizá en otra ocasión podremos entrar en más detalles. No se preocupe, porque no vengo sin preparar exactamente ningún tipo de discurso. Simplemente me gustaría enfatizar uno de los aspectos que creo que hemos podido observar en estas presentaciones, ¿no? Alfonso, que es quien ha manejado esta iniciativa y a quien agradezco profundamente el que haya podido considerarme, creo que lo que se pretende con estas jornadas básicamente es intentar divulgar conceptos de ingeniería en un contexto, a ser posible, de Asturias, que para eso estamos precisamente en el Centro Asturiano de Madrid, y en el cual seamos capaces de aunar, por un lado, conocimiento, experiencias y que pueda llegar a ser atractivo para cualquier tipo de público, no necesariamente tenga que ser demasiado técnico, pero a la vez que pueda ser interesante para aquellas personas que tengan inquietud por conocer detalles de ingeniería, cómo, cuándo, por qué se construyen las cosas. Y en esta exposición creo que han podido observar un poco hacia dónde se pretenden hacer estas jornadas. No quisiera terminar sin agradecerles a todos ustedes la presencia, participación y particularmente pues agradecer las palabras que he recibido, inmerecidas por supuesto, en las cuales me temo que mi padre pues, se ha dejado llevar por cierta pasión y me ha condecorado demasiado, en absoluto son merecidas. Pero creo que esta iniciativa, Alfonso, es extraordinaria, me parece muy interesante, independientemente de mi posible participación, y creo que puede ser una forma de hacer llegar a todo el mundo pues un poco lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué se hacen todo este tipo de iniciativas y de proyectos. Gracias a todos y te doy la palabra a Valentín. muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, poco más se puede agregar, salvo que alguien quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Agradecemos mucho, por supuesto, la presencia tanto del Padre Ángel como de Avelino Acero, ambos manzanas de oro, personas muy queridas y referenciales en esta casa, como bien apuntaba Víctor. Entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues es el momento, algún comentario. Sí, quisiera hacer una pregunta. Claro que sí. Quisiera dirigirle a don Víctor Mayada, más conocido como mi padre. ¿Tienes plan para comer la semana que viene? ¿Podría repetirme la pregunta? Bueno, vamos a ver. La presión, lo pesados, lo insistentes que habéis sido, conozco a muy poca gente, aunque estoy acostumbrado, porque lo llevo padeciendo casi 50 años, a alguien que os puede superar. Pero vamos, dicho esto, insisto, yo no soy más que vuestro ayudante, vuestro colaborador, y en lo que pueda me tenéis a vuestra disposición, pero nada más. Si eso está claro, hoy os basta, bien, si no, no hay más. Muchas gracias, Víctor. Avelino, adelante, por favor. Bueno, yo solo quiero decir una cosa, no tengo más una que decir. Primero, a don Víctor Mayada, más conocido como tu padre, quiero darle las gracias por la de veces que me ha citado. Desde luego se ha excedido con creces. En todas has participado, ¿eh? Se ha excedido, bueno, Todas. eso no quiere decir que sí, he participado, pero eso es una cuestión de años, no es otra. Cuando uno tiene años, pues vas comprendiendo y estás en muchos sitios.
y Alfonso Esteban decirle que es magnífica la exposición, porque en 20 minutos has contado una cosa que debería durar varias semanas. Yo, según ibas hablando, iba diciendo, oh, pues de esto, y de esto, y de esto, y pues al final lo he resumido. Espléndido, enhorabuena. Entonces, has hecho un magnífico resumen. Bueno, yo sí quiero decir, efectivamente, que es una iniciativa muy buena, que hay que darle continuidad. Alfonso, Víctor, Avelino y a todos los amigos y colegas, ingenieros y personas que puedan aportar algo en unas jornadas de esta índole. Efectivamente, comentábamos antes de que te incorporases, Avelino, aquellas otras jornadas que tuvimos con Ignacio y con algunas otras personas, y de alguna manera tenemos que retomar pues este asunto de tanta relevancia para Asturias, como es el de la comunicación, y entonces yo creo que es muy importante que le demos continuidad. En este sentido, un valor fundamental es la constancia y naturalmente también el ir diseñando estratégicamente el programa de estas conferencias, de estas jornadas, según la periodicidad que estiméis conveniente, pero yo creo que es fundamental que se aborden, ¿no?, estas cuestiones, sobre todo porque tenemos personas sobradamente preparadas, con energía y con un proyecto muy importante para conocer mejor Asturias y sobre todo para ir creando también opinión, algo que hace mucho Avelino, perdóname que te cite de nuevo, pero es verdad, con Nacho García Arango a través de la prensa. Por cierto, hablando de prensa, por favor, os voy a dar trabajo, sin mirar a nadie en concreto, pero creo que si preparáis a primeras horas de mañana, como muy tarde, unas 17 líneas o así, tal vez algún periódico asturiano se podría hacer eco, esto nunca se puede asegurar, a lo mejor se hace eco del acto y con la documentación gráfica que nos aporte Armando, pues de alguna manera podrían recogerlo. Lo digo porque en algún momento mencionaste, Víctor, con toda razón, que lo que no se difunde en los medios no existe, y yo creo que también es una manera de que se reconozca este foro de discusión, de debate y de opinión en torno a cuestiones tan trascendentes como es la comunicación en Asturias y de nuestro adelante, Avelino. Sí, bueno, me parece una iniciativa espléndida esa que acabas de apuntar. Uno de los grandes problemas que tiene Asturias, gravísimo, es la falta de movilización de la sociedad asturiana. Está muerta, está dormida, absolutamente dormida, está anestesiada. Y la única, hoy he leído, he visto una magnífica conferencia que ha dado un ex consejero de Agricultura de Asturias, Jesús Arango, que es una de las personas más preparadas en el mundo desde el punto de vista agrícola, en economía, en muchísimas cosas. Bueno, Jesús Arango es probablemente uno de los 5 asturianos más importantes que tiene Asturias hoy en día. Y apuntaba todas estas cosas, es decir, o movilizamos a esa sociedad, y desde Madrid, decir que se están haciendo cosas en Madrid es muy importante, para movilizar esa sociedad que está completamente adormecida. El problema de las comunicaciones es un problema importantísimo, es vergonzoso. A mí lo de los túneles me parece una vergüenza, que antes has dicho que se empezaron en el 2004 con un plazo de 5 años, se cumplió rigurosamente. Lo que no han cumplido son los de después. En el 2009 los túneles estaban terminados, lo has apuntado muy bien. Todo esto, yo siempre, y estupenda la iniciativa, yo siempre me he dedicado a las comunicaciones, a las obras, y considero que las infraestructuras por sí mismas no son un medio de riqueza. Son una cosa que ayuda a crear riqueza, pero por hacer un tren, una autopista, el dinero no viene, en absoluto. Lo que lo traen el dinero son las personas, las cabezas de las personas y lo que se movilizan las personas para que llegue esa riqueza. Hoy ponía un ejemplo Jesús Arango en su conferencia, que en Asturias se pusieron 2 industrias importantísimas. Una, nuestro presidente del Consejo Rector, don Francisco Rodríguez, y se fue a Leo. ¿Dónde estaba Leo cuando se hizo eso? En el fin del mundo. Y desde Aleo hay que ver lo que ha hecho. O sea, las comunicaciones son muy importantes, pero no lo más importante. Lo más importante es que haya personas como él. Bueno, yo creo que por eso, perdóname que me alargue, lo que hay que hacer es movilizar muy bien lo de publicar que en Madrid se está haciendo esto y que se sepa en Asturias. Algo servirá. Así que encantado. Bueno, pues muchas gracias a todos.